¡Robtop saca la 2.2! Creo que estamos en unas fechas en las que todos los jugadores de Geometry Dash estamos pensando en lo mismo. Y eso es, obviamente, ¿cuándo va a salir la 2.2? ¿Cuándo va a salir? Pues eso es de lo que va a tratar el vídeo de hoy. Vamos a coger todas las pistas, cosas que nos ha dicho Robtop por Discord, cosas de otros años, y con eso vamos a juntarlo todo y vamos a hacer el vídeo definitivo. Así que más vale que te prepares, que te agarres bien, porque si no, no lo vas a poder resistir. ¿Listo? Y ahora súper rápido te voy a contar todo lo que sé sobre la fecha de salida de la actualización 2.2. Y si te está gustando el vídeo y no quieres perderte nada, suscríbete para ser el suscriptor número 20.000, que ya falta poquísimo. Entonces empecemos ya con la captura más importante de todas. Como podéis ver, en febrero le preguntaron esto a Robtop: ¿tienes planeado sacar la actualización 2.2 este año 2022? A lo que Robtop respondió con un sí, o sea... Oh my god, okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Entonces, ¿cómo se supone que me quedo yo si hoy es día 24 de diciembre y todavía no ha salido la 2.2? No hay noticias, no hay... Es que... ¡Robtop! Pero bueno, pequeño spoiler, esto lo estoy grabando ahora mismo dentro de un armario. Y justo hoy es día 29 de diciembre. Y para que entendáis, aquí os pongo un trocito de vídeo que está más adelante. Y no vas a tener ningún sitio en todo el planeta en el cual te puedas esconder. Así que prepárate. Bueno, lo que acabáis de ver, Dakren, se suena mal, pero he descubierto unas cosas que nos pueden decir que la 2.2 sale este enero. Y estamos hablando de aquí solamente 2 semanas, así que quedaros hasta el final para saberlo. Básicamente vamos a viajar en el tiempo y vamos a ver lo que sucedió antes de que salieran las otras actualizaciones. Go back, I want to be monkey. Pero antes que eso tenemos que ver unas pruebas mucho más importantes que nos dijo Robtop por Discord, las cuales son las pruebas o el indicador más importante de que va a salir la 2.2. Entonces todo el mundo estaba súper emocionado cuando Robtop nos dijo esto. Le preguntaron: ¿tienes algo planeado para estas navidades o año nuevo? Y Robtop nos dijo esto: work. Con lo cual muchos entendimos que Robtop nos estaba preparando algo. Y año nuevo todavía no ha llegado, pero las navidades ya han pasado. Es que de verdad te lo digo, que hay que ser un poco inútil para no sacar algo en navidades, que es la mejor época en todo el año. Y a ver, no hate, pero Robtop a veces es muy inútil. Tan inútil como este teclado. Y os preguntaréis: pero Dabel, ¿qué le pasa a este teclado, coño? Que yo lo veo bien. A ver, ahora te lo enseño. ¿Veis aquí que le falta literalmente la barra? Pues ahí viene lo bueno. Vale, esta tecla se me rompió la keycap hace unos días, ¿vale? Iba mal, no sé qué. Bueno, pues la arreglamos, tal. De momento iba todo bien y ayer de repente vi que yo estaba jugando muy mal. No sabía por qué, fallaba todo el rato y digo: ¿qué coño pasa, joder? Y pues sí, obviamente la tecla empezó a registrar mal los clics. Después digo: bueno, pues me paso de la barra, ¿no? Más fácil, más sencillo, mejor todo. Ay, el peor error de mi vida. Ya os podéis imaginar qué pasó, ¿no? Pues la reventé en media hora. Literalmente en media hora me reventé esto de aquí. A ver, aquí tengo la pieza de la barra, tampoco me quiero enrollar, pero bueno, básicamente se rompió esos trocitos. ¿Veis esto? Pues esto formaba parte de la barra y se rompió y ya, pues aquí está el muelle, no sirve nada. ¡Buah! Tremenda actuación me acabo de marcar. Ok, pero ¿recordáis lo que os he dicho antes? Esa cosa que puede significar el lanzamiento de la 2.2. Pues bueno, estamos hablando de los nuevos servidores. Para daros un poco de contexto, los servidores son lo que almacena la información del juego. Entonces, si son demasiado pequeños, pasa lo que todos hemos experimentado alguna vez. Es decir, que no funciona nada como cuando falla el internet. Lo que pasa que en realidad son los servers. Por lo cual, Robtop dijo que antes de la 2.2 nos mudaríamos a servidores mucho más grandes. Ay, pues ahora vamos a leer estas capturas de Discord. Le preguntan: Robtop, ¿ya has movido los servidores? A lo cual Robtop dice: no, todavía no lo he hecho. ¡Conche tu madre! Tengo que calmarme un poco, Después le preguntan: Robtop, ¿los servidores no los has movido porque estabas ocupado o porque has tenido problemas? A lo cual Robtop dice: he estado ocupado. A ver, pero ocupado con qué. Pero gente, ¿sabéis qué necesitamos para que salga la 2.2? Así es, nuevos servidores. Pero hoy día, 24 de diciembre de 2022, eso todavía no ha sucedido. Y gente,
creo que solo nos queda confirmar, tristemente, que la 2.2 no va a salir este año. ¿Por qué? ¿Por qué, Robtop? Robtop, ¿cómo nos has pedido hacer esto? ¿Sabes lo que has hecho, no? ¡Tú sabes lo que has hecho, ¿no? Robtop, vamos a venir a buscarte. Y no vas a tener ningún sitio en todo el planeta en el cual te puedas esconder. Así que prepárate. Bueno, gente, pues tristemente confirmamos que la 2.2 ya no va a salir este año. Pero ¿por qué he puesto música alegre? Pues porque, gente, todavía hay oportunidades de que la 2.2 salga este mismo enero. Así que ya voy a leer la última captura que nos queda dando pistas. Y después vamos a revisar qué día salieron las actualizaciones en otros años para llegar a una conclusión que os va a flipar. La primera cosa que nos dice Robtop es que la 2.2 contiene demasiadas cosas, o sea, las novedades que se vienen son ¡buah! ¡Una locura! Y poco después de sacarla va a empezar a trabajar en la 2.3, con lo cual vamos a tener otra actualización dentro de muy poco. La segunda cosita que nos dice Robtop es que tienen varias novedades de la 2.2 que todavía nos tiene que enseñar. Así que yo creo, y esto es una predicción mía, que las va a enseñar más o menos por año nuevo. Y no hay nada confirmado, pero a mí me da la impresión que va a ser algo bastante tocho, porque la verdad es que Robtop ya está empezando a meter hype. ¿Y sabéis lo que eso significa, verdad? Pues sí, es justo lo que hace Robtop antes de sacar una nueva actualización. Entonces todavía cabe la posibilidad de que haya una tercera sneak peek más o menos por año nuevo, así que ¡ay, qué emoción! Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Robtop por Discord y ahora falta la segunda parte del análisis, la más importante de todas, en la cual básicamente vamos a predecir qué día sale la actualización 2.2 de Geometry Dash. ¡Vamos allá! Y bueno, ya aclarado esto, ahora voy a explicar todo lo que pasó antes de que salieran ciertas actualizaciones, con lo cual podremos deducir un poco qué es lo que tendría que pasar antes de que saliera la 2.2. Y obvio que lo voy a hacer a mi estilo, básicamente explicándolo súper rápido con solo los datos más importantes y aclarando las cosas que son necesarias para que tengamos inicios súper claros que digan, joder, va a salir la 2.2. Lo voy a hacer con las 3 últimas actualizaciones, de las cuales podemos sacar bastantes cosas que ahora os voy a contar, porque las más antiguas ya son un poco prehistoria, ¿verdad? Para la 1.9 tampoco he podido sacar mucha información, pero sí que sé que Robtop dijo algunas cosillas y tal, pero lo más destacable es que sacó 2 sneak peeks bastante cortas de unos 30 segundos. Pero la diferencia más remarcable de esta actualización respecto a las posteriores es que esta salió solamente 6 meses después de la 1.8, saliendo esta última el 9 de noviembre de 2014, y sí, las fechas tienen cierta importancia, así que también recordarles. Y la verdad es que fue increíble. Y no hablamos de mi corte de pelo de Josuke que llevo ahora, que sino de la 1.9 que añadió muchas cosas nuevas en solamente 6 meses de desarrollo. ¡Gente! ¡Volvió! Ok, tengo mucho miedo, pero de momento creo que no ha pasado nada. Entonces, en resumen, lo que... ¡Gente! ¡Gente! Necesito ayuda, por favor. No sé cómo podéis hacerlo, pero de momento con una suscripción y un like ¡estaría genial! Y bueno, pues ya sacada la 1.9, Robtop empezó a decir ya cosas, noticias y avances de la 2.0. Bueno, os voy a hacer un mega resumen porque si no esto es un aburrimiento y parece que sois los típicos que después estáis al fondo de la clase comiendo cosas. Bueno, básicamente Robtop nos dijo todo esto que veis aquí. Todo esto son avances que nos hizo durante 2015 hasta verano, que fue cuando salió la 2.0. Bueno, pues en todo ese periodo Robtop iba comentando a la comunidad a través de foros, porque en ese momento no existía el Discord oficial que tenemos ahora, sino que lo comentaba a través de foros, uno que se llamaba, ¿cómo era? Touch Arcade. No sé, no lo conozco de nada. Básicamente Robtop iba diciendo cosas a la comunidad, avances que había hecho, novedades, y más concretamente empezó a sacar sneak peeks. Y en este tiempito que tardó de la 1.9 a la 2.0, pues sacó nada más ni nada menos que 3 sneak peeks. Para que os hagáis una idea, a día de hoy Robtop sube como máximo una sneak peek en todo un año, o incluso menos porque ha estado años inactivo directamente, que yo creo que se tomó unas vacaciones. Esto no lo digo mucho, pero yo creo que Robtop se tomó unas vacaciones y se le fue de las manos, y después cuando se dio cuenta dijo, hostia, es que tengo que hacer la 2.2 y por eso tardó tanto. Pero quitando esas cosillas, básicamente vamos en buen camino en indicadores de sneak peeks, porque antes de que salga actualización hay que seguir 2 o 3 sneak peeks, así que de momento para la 2.2 tenemos esos 2 requisitos cumplidos. Bueno, en resumen, Robtop sacó esas sneak peeks, pero es que después de eso empezaron a revelar cosas a la comunidad, en plan, estaba muy activo y enseñó canciones, enseñó easter eggs, enseñó detalles, enseñó avances
Entonces, ya está lo que a mí me preocupa un poco, porque esto con la 2.2 no está pasando. A principios de año sí que Robtop estaba como más activo y publicando muchas cosas, pero justo ahora, esta segunda mitad del año, es como que después de la sneak peek sobre todo, Robtop ya dejó de publicar cosas. Pero gente, tengo muy buenas noticias para todos vosotros y para eso nos vamos a cambiar de sitio. Y ahora vengo a hablar de la última actualización que todavía nos quedaba por comentar, la cual es la 2.1. ¿Y cuál es la buena noticia que os he dicho antes? Pues bueno, la 2.2 todavía tiene tiempo de salir en poco tiempo. Y os preguntaréis, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues bueno, os explico un poco. Primero tenemos que hacer un poco de resumen. La 2.0, agosto de 2015, un año y medio después, sale la 2.1 y atentos a esta fecha, 16 de enero de 2017. 16 de enero, o sea, que la 2.2 por poder salir todavía puede salir en muy poco tiempo. La 2.2 no va a salir en 2022, pero sí que puede que salga en unos 20 días. O sea, 20 días, gente. La 2.2 está más cerca que nada. Y bueno, si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir para no perderte nada de nada y motivarme a seguir haciendo vídeos. Y porque llevo 70 horas seguidas editando. Y por último, hay una cosa que odio y es que me interrumpan, porque de verdad, yo cuando me interrumpen es que no puedo